Podemos venir desde la ciudad o podemos venir desde la diversidad y la hermosura que tienen nuestros campos. Lo importante es que los niños, los jóvenes y los adultos caminemos mirando siempre fijo el horizonte. Aquí nació él. Como pensaba que todavía me falta, por eso yo venía aquí, estaba de sembrar, entonces, por eso es que me sale naciendo aquí. Pobrecito, él nada, parece que iba a morir, estaba cuando yo veo, ni quería mamar, ni lloraba, nada. Estaba viendo los moquitos. Yo dejé de morir, y me murió también. Muchas veces reflexiono porque nosotros no nos damos tiempo para quien nos dio todo el tiempo necesario. Tengo mis primeros recuerdos, no me olvido de cómo me bajaba de la cama, había que bajarse de la cama, pasarle el fogón y sentarse en un banquito ahí para que ahí a mi mamá me prepare, me haga peinar, me haga la jimba y luego ya ir, después de desayunar, ir a la escuela. Porque estaba ya ajustando los 6 años y ya entré en la escuela. Y yo en cuando con lágrimas, con lo que quiera yo es estudiar a mi hijo. Y comprando cuajaditas, haciendo queso, vendiendo por abajo, por el pueblo. Mi mamá se había quedado sola, éramos 5 hijos. Ella tenía que dar educación a todos y bueno, era muy difícil para nosotros. Pero logramos salir. No nos da nada, pero nosotros vamos a trabajar y no vamos a necesitar del campo. Yo recuerdo, por ejemplo, a la hora de alimentarnos, a la hora del almuerzo. Ahora me doy cuenta que tal vez mi mamá no comía para darnos a nosotros. Sabía que ella entendía que nosotros teníamos hambre. Y ahora entiendo que nos daba a nosotros y ella pasaba esas dificultades. Nos pudo enseñar, nos pudo hacer entender en la vida que todo es posible. Empecemos a apoyar en nuestras actividades a nuestros padres, a nuestra mamá. Eso nos enseña a asumir una responsabilidad, a ganarnos las cosas con nuestro esfuerzo y no solamente a esperar que nos den. Yo todos los días vendía quesos. Nos esforzábamos un poquito más, había que madrugar un poco más, ser el primero en llegar al colegio y entregar ya los quesos en el bar del colegio. Nada, no le fallaba a él. Desde el primer año tenía sobresalientes en la escuela. Por sus notas bien obtuvo la beca. Y la beca fue íntegra, que él pudo terminar con facilidad el estudio y sacó su título de licenciado. Cuando fui a estudiar a la universidad salí solo de aquí de Saraguro. Estuve 1 año trabajando en construcciones en Cuenca. El rendimiento mío en la universidad fue bastante bueno, que una vez que terminé el primer ciclo, inmediatamente me dieron una beca de la universidad. Entonces ahí es cuando ya me dediqué exclusivamente a estudiar. En la radio Buen Pastor trabajaba él como locutor, que ayudaba, y ahí se dejó a conocer en todos los lados. No sé cómo nació mi hijo tan humilde, así para poder estar con la gente. Todo eso, la vivencia propia nos ha ido dando ya esta formación para luego intentar desde cualquier espacio también compartir lo mismo, ¿no? Que podamos ir avanzando juntos. En ese trayecto podemos tener dificultades, caídas, pero lo importante es que podamos sobreponernos y tener el apoyo siempre de quienes están también caminando con nosotros en estos sueños. Gracias por todo. Y gracias a mi hijo por tu sacrificio, que usted eres tan bueno desde chiquito. Nunca eres un saliento callejero, porque cuando usted te vas a la escuela regresabas pronto.
ayudar a desherbar, y traer leñita, y traer borreguitos, éramos los animalitos. En todo me ayudaba. Cuando vemos a niños huérfanos, que algunos no tienen padre y madre, digo, ellos pueden llegar muy lejos. Entonces, cuando estoy ahora en el espacio, trabajando ahí, hacemos nuestros aportes y empezamos con poquito, aunque no sea mucho, pero empezamos a dar el apoyo precisamente para que puedan seguir estudiando, para que puedan seguir educándose. Y eso me llena mucho de satisfacción, porque sé que estoy llegando a quien verdaderamente necesita. Sabemos que es posible poder conseguir los sueños que tenemos. Entonces todo eso hace que ahora siempre tenga esa inclinación fuerte por el tema social. Empieza a sentirse el respeto de cierta forma en esa diversidad cultural que tenemos como cantón. En empezar a ver que todos podemos. No importa si somos campesinos, somos citadinos, no importa si somos de la cabecera cantonal, somos de la parroquia. Es decir, sentimos esa posibilidad de poder desenvolvernos en cualquier espacio. A la juventud, a la niñez y a todos, jamás desmayemos en nuestros sueños. Sigamos caminando con esa firmeza que nos caracteriza. Solamente así, el gran sueño de todos se puede hacer realidad.